Hola a todos, buenas tardes, que veo que se ha incorporado más gente. ¿Qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Está aquí en este momento el botón de grabación, creo que debe estar ahora. Sí, parece que ya, a partir de ahora ya parece que empieza la grabación. Bueno, pues bienvenidos todos a esta sesión que nos va a presentar José Carlos Martín. Martín Marco es un compañero de nuestro grupo de PKM y que bueno, se incorporó, si no recuerdo mal, aproximadamente hace como un año, en marzo del año pasado. José Carlos es consultor senior de comunicaciones y colaboración unificadas y trabaja en Telefónica Global Solutions. Y entonces, bueno, pues cuando se incorporó nos comentó que estaba iniciando o estaba haciendo un máster, creo que era la Universidad de Alcalá, en el Sí, que Alcalá. te centraba sobre todo en temas de conocimiento y en todo el estudio de todo ello. Entonces, fruto de ese trabajo, pues nos comentó que le apetecía presentarnos, ¿no? Todas las conclusiones que tuvo con él y a partir de ahí viene esta presentación. O sea, José Carlos, por mi parte, adelante y tú ya llevas el resto de la sesión. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y gracias por invitarme y por dejarme participar en este espacio de conocimiento tan interesante. Como comentabas, Alex, pues entré en el grupo yo creo que en enero o en febrero, que justo coincidió con cuando empezaba a hacer el trabajo de fin de máster. O sea que digamos que acompañé un poco ese comienzo con mi comienzo también con el trabajo fin de máster. Entonces, bueno, dejadme compartir un momentito. Mira, creo que Antonio también se ha incorporado ya. Sí, también lo tenemos. Vale, voy a... Nada, no te preocupes. Vale, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Yo creo que ya estaréis viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Ok. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir es que, bueno, el título de la presentación, como veis ahí, es cómo realicé, que no cómo realizar, una revisión bibliográfica sistematizada sobre gestión personal de conocimiento. ¿Vale? Es importante el matiz porque no me considero capacitado ni con la autoridad como para decir cómo realizar una revisión bibliográfica sistematizada de ningún tema, pero sí que puedo contar cómo realicé pues el trabajo de fin de máster que era pues es una revisión bibliográfica. ¿Vale? Entonces me voy a enfocar mucho en lo que es el trabajo que hice yo. No significa que esto que voy a explicar pues sea aplicable a otros ámbitos o que sean las mejores prácticas. Seguro que hay otras formas de hacerlo mejores que las que yo hice. Pero bueno, esto es como lo hice yo, por ahí, de ahí el nombre. Una pequeña agenda. Yo creo que primero empezaremos un poco por el porqué. Nada, un par de minutos para contaros quién soy, por qué, me ha llevado hasta aquí. Luego, creo que hay dos temas interesantes que pueden resultar interesantes, que uno es la metodología que seguí, que tiene mucho que ver con un flujo de trabajo y con esta metodología Zettelkasten, la utilización de herramientas como Zotero, como gestores bibliográficos, Obsidian, etcétera, etcétera. Y luego los resultados propios que obtuve del trabajo, pues que son pues, líneas que salieron un poco pues, de investigación futura en lo que es PKM, ¿no? En lo que es la gestión personal de conocimiento. Se me ha olvidado comentaros que en cualquier momento, por favor, si queréis interrumpidme y hacer preguntas y así lo hacemos un poco más divertido, ¿vale? Para que no sea unidireccional. Bueno, ¿quién soy? Primero, a nivel personal, pues bueno, tengo 48 años, vivo en Cabanillas del Campo, un pueblecito de Guadalajara, con mi mujer y mis dos hijos. Tengo dos hijos de 11 y 9 años, con lo cual, bueno, pues el trabajo y el entretenimiento que da pues ser padre de familia con dos hijos en esas edades. Y a eso, bueno, pues a nivel profesional trabajo, como ha comentado Alex, en Telefónica. Soy consultor en comunicaciones unificadas y colaboración. Hablo mucho y trabajo sobre tecnologías de comunicación,
pues típicamente pues la telefonía, la videoconferencia, que es un poco el ámbito donde más he trabajado, que de alguna forma tiene que ver también con la productividad, ¿no? Y con esa forma nueva de trabajar, con lo cual, pues, además de mi carácter o de mi faceta un poco como consultor, pues también me gusta reflexionar un poco acerca de cómo trabajamos, si es de forma más eficiente, buscar otras alternativas, herramientas, etcétera. Y muchos de esos pensamientos y reflexiones, pues también las trato en lo que es el blog corporativo de Telefónica. Suelo escribir, pues, siempre que puedo, ¿vale? Cuando no escribo le echo bastante de menos, pero bueno, pues suelo escribir artículos en el blog corporativo de Telefónica sobre temas de productividad, he escrito también sobre Zettelkasten, sobre herramientas de colaboraciones, de comunicaciones unificadas, bueno, del futuro del trabajo, gestión del conocimiento, etcétera. Aparte de eso, también en un ámbito un poco más social, pues soy organizador de un evento TEDx en Guadalajara. Es un evento que hacemos una vez al año. Ahora estamos a punto de hacer la 8ª edición. Es el sábado 26 de febrero, así que estoy en plenos preparativos. Y luego también tengo una pequeña sección radiofónica en la cadena SER donde hago entrevistas. Se llama Gente con Talento y hago entrevistas pues a gente que tiene ideas que merece la pena compartir, que es un poco también el lema de TEDx, ¿no? Es un poco, las dos cosas van bastante unidas. ¿Por qué el tema de la gestión personal del conocimiento? Y bueno, a mí este tema ya me interesaba desde hace bastante tiempo. Mi hija siempre dice que estoy haciendo arañitas, dibujando arañitas, que como veis aquí pues son mapas mentales y diagramas y demás, que tengo toda la mesa llena de arañitas. Y bueno, pues al final es una forma también, como digo aquí, es una forma un poco, digo, una necesidad porque también es una forma de sobrevivir, ¿no?, en este mare magnum de información y empezar un poco a reflexionar sobre las cosas para que no cada cosa que llegue nueva pues te sobrepase, ¿no? Entonces, es una forma un poco de sobrevivir, una necesidad. Pienso mucho en el flujo de trabajo, es decir, estoy muy de acuerdo con toda la rama esta del pensamiento sistémico, ¿no?, que todo está conectado, entonces hacer que el sistema sea sostenible, etcétera, con lo cual, bueno, pues siempre suelo dibujar cosas para intentar optimizar mi flujo de trabajo, pues a continuo, ¿vale? Sí que soy un poco más escéptico con incorporar nuevas herramientas. No me vuelvo loco yo creo que quizá por la edad ya no me vuelvo loco con las herramientas. Selecciono mucho lo que quiero y no hago muchas pruebas, es decir, voy ya un poco a tiro hecho, ¿vale? Entonces, y bueno, es un poco lo que me llevó hacia el tema de PKM, ¿no? Esta gestión un poco de toda la información para también un poco generar conocimiento y, como digo yo, una necesidad para sobrevivir en estos tiempos. El aprendizaje continuo es una de mis máximas, siempre estoy un poco aprendiendo. En mi trabajo, por ejemplo, pues aquí he pintado un poco un bucle, ¿no?, en el que estás, bueno, pues tú estás haciendo tu trabajo y estás haciendo formación. Pues en mi caso, por ejemplo, pues típicamente pues de fabricantes del sector, ¿no? Pues Cisco o Microsoft, por ejemplo, pues un poco al día de todas las certificaciones que sacan, formación corporativa, los MOOCs, ¿vale? Los MOOCs, pues siempre estoy enganchado a uno u a otro, y la verdad es que estaba un poco agotado de estar pensando que tenía que aprender continuamente, ¿no? Es un poco como que todo, ¿no? Es el síndrome este del nuevo objeto brillante, creo que se llama, ¿no? Que de repente ves algo nuevo y dices, ostras, pues qué interesante. Y hace 2 años, pues decidí dar un paso más y en lugar de estar con MOOCs y buscando, pues dije, pues voy a hacer algo un poquito más grande, ¿no? Y entonces se me metió en la cabeza el tema del doctorado, fruto un poco también de mi interés y lo que me di cuenta que me gustaba mucho, que era escribir en el blog. Para escribir tienes que investigar, tienes que leer mucho, tienes que reflexionar. Y bueno, pues descubrí que quizá no, a mis 48 años, ¿por qué no tirarme un poco a la piscina e intentar hacer eso? Entonces, bueno, pues hice primero un máster, que es un máster en documentación, archivos y biblioteca, cuyo trabajo fin de máster pues empecé justo cuando empecé en el grupo PKM, y es un poco el objetivo de lo que os quiero contar aquí, ¿vale? Entonces, era un poco, este es el porqué, ¿vale? Por qué y cómo he llegado hasta aquí. Como veis ahí, en el trabajo de fin de máster, una de las cosas que quería hacer, también para darle un poco continuidad de cara al doctorado, era investigar sobre el PKM. Entonces,
como luego veremos, una de las cosas que primero hay que hacer es una revisión bibliográfica, ¿no? del objeto de investigación. Y en uno de los innumerables mocks que hice en todos los años anteriores, pues vi una reseña que ponía que la gestión personal de conocimiento era una disciplina que estaba infraexplorada, ¿no? Desde el punto de vista de investigación. Bueno, pues utilicé esto un poco como hipótesis de trabajo para la revisión bibliográfica, ¿vale? Con ver si esto era realmente así o no. Bueno, como comentaba antes, en este trabajo de fin de máster lo que hice fue, bueno, lo primero, el objetivo era conocer el estado de la cuestión, o sea, conocer un poco PKM, cuál es cuáles son los principales temas, como luego veremos, la línea de investigación, qué se sabe, qué no se sabe, y para ello pues opté por una revisión bibliográfica. Yo no sabía absolutamente nada antes de empezar en este mundo. Hay muchos tipos de revisiones bibliográficas. Al final opté por una que son revisiones sistematizadas, ¿vale? Que luego veremos un poco también lo que hace, pero básicamente son reproducibles, ¿no? No es algo muy objetivo, ¿no? Es decir, pues luego lo veremos, pues los documentos resultados de la búsqueda, pues pertenecen a una ecuación de búsqueda que se puede repetir, la podéis repetir vosotros, la puede repetir otra persona, un poco para ser objetivos en lo que son las conclusiones, ¿vale? Las revisiones bibliográficas, por lo que había leído, pues cada uno lo hacía como quería, por así decirlo. Esto es un poco una forma de hacerlo más sistematizada, ¿no? Más replicable. Para ello me sirvió mucho un documento que es de Lluís Codina, que se llama Revisiones bibliográficas sistematizadas, procedimientos generales y framework para ciencias humanas y sociales. La verdad es que este documento me abrió mucho los ojos a lo que tenía que ser mi trabajo fin de máster, porque al final lo que planteaba, como veis aquí, pues es una serie de puntos que según el autor, según Lluís Codina, pues tenía que tener toda revisión bibliográfica. Entonces, pues estos son los puntos directamente del trabajo que yo presenté. Por ejemplo, pues cuáles son las teorías o conceptos clave, las bases ontológicas y epistemológicas, cómo se estructuran los conocimientos, temas y debates principales. Esto al final fijó un poco el objetivo de lo que era mi trabajo, con lo cual, pues la verdad es que agradecí bastante, ¿no? que tener ese marco metodológico primero y luego ese objetivo tan claro para hacer el trabajo. Al final, la hipótesis general, como comentaba antes, era si realmente PKM es un campo de investigación infradesarrollado, ¿vale? Quería leer literatura para entenderlo. Como comentaba antes, en ese mismo documento de Lluís Codina, lo que presentaba también era un marco para hacer unas revisiones bibliográficas sistematizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues había 5 fases, lo que es la búsqueda de la información, la evaluación, análisis, síntesis y presentación, ¿vale? No voy a entrar en cada uno de los elementos un poco en detalle, sino que voy a decir un poco cómo lo hice yo en cada caso, ¿vale? Bueno, yo traduje esa metodología, ese framework, pues en este flujo de trabajo, ya con nombres y apellidos de herramientas, que además tengo que decir que era la primera vez que utilizaba muchas de ellas. O sea, aquí Scopus no conocía, no sabía lo que era, no sabía lo que era Zotero, no sabía lo que era Obsidian, porque en enero, justo cuando empecé, era cuando empezó todo el boom o por lo menos yo conocí el tema este de Obsidian. Bueno, Word sí que lo conocía, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, la buena noticia es que tanto Zotero como Obsidian, Scopus menos, porque digamos que ya no estoy inmerso en esta. Estoy esperando un poco para empezar el doctorado, pero no estoy haciendo ningún trabajo académico. Pero Zotero y Obsidian los utilizo en mi día a día. O sea que yo creo que la elección que hice en cuanto a estas herramientas fue buena porque incluso después de haber acabado este trabajo, pues lo sigo utilizando en mi día a día, ¿vale? Entonces, bueno, Scopus, como veis ahí, búsqueda de recuperación, exportación de referencias. Para mí este era un mundo nuevo y la verdad es que me gustó mucho y lo aproveché bastante. Zotero, lo mismo en la importación de referencias que sacas de un sitio, acceso a los PDFs, organización, gestión de citas, anotaciones. Son características de la aplicación que me sirvieron mucho. En Adobe Acrobat, bueno, pues yo creo que esto era lo más conocido. Quizá yo no conocía tanto lo que es la búsqueda en múltiples documentos, la verdad no la había explotado hasta ahora, pero cuando haces una revisión y tienes un número muy elevado de documentos, la verdad es que viene bien, ¿vale? Que un mismo término, pues encontrar todos los sitios donde este término aparece en todos los documentos. Y luego Obsidian, bueno, pues ahí de la mano al mismo tiempo empecé a leer el libro de cómo tomar notas inteligentes, ¿no? El de Sonke. Con lo cual, bueno, pues estaba implementando un poco todo lo que es las notas literarias y notas de idea y todo esto, pues lo puse en práctica también durante el TFM.
En cuanto a la búsqueda y la evaluación, bueno, pues aquí poco que decir. Utilicé, como decía, Scopus, la ecuación de búsqueda la tenéis ahí arriba, no sé si se ve, pero bueno, básicamente pues busqué Personal Knowledge Management en el título, en el resumen o como palabra clave de autor, ¿vale? Esa era un poco la ecuación de búsqueda en un margen de temporal que era entre enero del 2015 y diciembre del 2020. El resultado que buscaba eran artículos de revista y presentados en congresos y, bueno, documentos que estuvieran abiertos o disponibles a través del servicio de préstamo de la biblioteca de la universidad, ¿vale? El número de documentos que me arrojó después de, bueno, pues quitar algunos en otros idiomas, etcétera, etcétera, no sé si lo he puesto por ahí, bueno, en inglés, en español. Bueno, fue 65. Era un volumen bastante grande, por lo que vi, para un TFM, pero bueno, como era un tema que me interesa, pues no me importaba leer más y acceder a más documentos. Bueno, la segunda fase era el análisis. Para el análisis, la verdad es que me ayudó muchísimo y creo que esto es una buena práctica que intentaré implementar en más ámbitos, ¿no? Hacer un análisis muy dirigido a los objetivos que quería. Es decir, mi objetivo eran los temas que identificó Lluís Codina, que era, pues eso, los conceptos y teorías principales, cuáles son los principales temas, cómo se organiza el conocimiento, cuáles son las bases ontológicas. Entonces yo iba leyendo los documentos y iba ya con esa idea en la cabeza, ¿no? De intentar, pues si veo que un concepto se repite mucho, pues es un concepto importante. Si se repite en muchos autores, pues más importante todavía. Entonces, digamos que con ese objetivo me resultó bastante más fácil, quiero pensar, pues hacer un poco extraer las conclusiones, ¿vale? Entonces era un análisis bastante dirigido. Para eso un poco, esto es como una especie de embudo, ¿no? Donde metes todos los documentos. Ahí quise representar un poco con unas circunferencias, ¿no? Un poco los fragmentos un poco clave de cada uno de ellos. Pues los clasifiqué, las tipologías de los documentos, bueno, pues extraje las conclusiones o los párrafos más importantes, los conecté entre ellos, ¿vale? Para ver un poco, los asocié para ver un poco temas, ¿no? Al final hay varios conceptos que están asociados en un tema y al final, bueno, pues también identifiqué esas oportunidades que de forma explícita o de forma implícita, pues algunos autores mencionaban en sus estudios, en sus trabajos. Como comentaba antes, pues utilicé Zotero. Bueno, aquí veis, por ejemplo, bueno, los utilicé para primero ordenar por fecha, porque me di cuenta, ¿vale? Yo os soy muy sincero, no había hecho nunca una revisión de este tipo, con lo cual empecé a leer algunos artículos y dije, madre mía, o sea, tengo que leer algo de este autor antes porque si no me vuelvo loco. Entonces, bueno, pues los ordené por fecha, utilicé etiquetas para clasificarlos, hice anotaciones, subrayados, que luego exporté en Zotero también, y luego esta exportación pues me la llevé a Obsidian, con el plugin que yo creo que todos conocéis, ¿vale? Para llevarse los extractos a Obsidian. El análisis ya lo hice en Obsidian, es decir, una vez que importé esos fragmentos que me interesaban, que había resaltado de los papers, pues el análisis lo hice en Obsidian. Este análisis lo que trataba un poco era de esos párrafos, darle un poco de coherencia y de sentido, de enlazar los fragmentos con otras cosas que se mencionaban en otros papers. Aquí tengo que decir que Obsidian, desde que lo probé, me resultó súper interesante, sobre todo por una cosa, y es que me costaba muy poco escribir. O sea, es que me invitaba a escribir. Entonces, el hecho de poder enlazar con las dos llaves, o sea, era como cuando lo descubrí, dije, bueno, entonces, claro, no me cuesta nada empezar a escribir estos fragmentos, enlazar unos fragmentos con otros, y entonces, bueno, pues ahí iba construyendo pues esta base que era un poco de conocimientos sobre la cual pues luego tuve que extraer un poco las conclusiones. Aquí lo que hice fue, como comento ahí abajo, es una técnica cualitativa de análisis de contenido. Es decir, yo no partía de unas categorías predeterminadas, sino que conforme iba leyendo los documentos, aquellos conceptos, aquellas ideas que resonaban un poquito más, pues para mí me resultaban interesantes y las destacaba. Y luego las importaba a Zotero y reflexionaba sobre ellas y enlazaba con otros papers. O
sea, no partía de un análisis en el cual ya había una serie de clasificaciones donde había que meter los documentos o los fragmentos. Bueno, utilicé la metodología Zettelkasten, no sé si bien o mal, esto lo hice más o menos entre febrero y mayo, ¿vale? Luego ya he escrito y leído un poquito más sobre Zettelkasten, pero bueno, lo hice como pude. Como veis ahí, pues notas de literatura, abajo había una referencia bibliográfica, arriba alguna nota de ideas, etcétera, etcétera. El grafo de conocimiento que generé al final, pues aquí tenéis un poco la imagen global y un zoom sobre el mismo, pues eran un montón de enlaces, una barbaridad de enlaces. Y justo en ese momento llegó, bueno, iba a decir, llegó DataView para ayudarme, ¿no? para sacar una serie de conclusiones de todos los enlaces y ver un poco cuáles eran los términos que más se repetían, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque esto, de hecho pensé, digo, voy a tener que deshacer lo que he hecho porque ahora soy incapaz de darme cuenta, ¿no? y de extraer conclusiones, pero bueno, ya pasamos a los resultados. Bueno, al final lo que hice en cuanto a resultados, la hipótesis general era que PKM es un campo infra estudiado, ¿no? En el ámbito académico, y efectivamente es así. Es decir, de hecho son muchos los autores que explícitamente lo dicen, ¿vale? Que hay muy poquita investigación en cuanto a PKM. Otros incluso pues, apuntan oportunidades de investigación de forma más explícita, como veremos a continuación. Pero sí que la tónica general era que efectivamente se necesita bastante más investigación en este campo. El primer punto del análisis o de los objetivos que marcó la metodología de Lluís Codina era las teorías o conceptos clave, ¿vale? Entonces, para elaborar este punto, una vez que ya un poco pues, la hipótesis pues, estaba confirmada, lo que hice fue lo que os comentaba de una consulta con DataView. Entonces, una consulta con DataView sobre todos los nodos y todo el grafo, o sea, todas las notas que había tomado, pues arrojó una serie de conceptos con unos valores en cuanto a su frecuencia de aparición, ¿no? De cuáles eran los términos que eran más frecuentemente utilizados en las notas. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo que me hizo fue ayudar a construir un mensaje, ¿vale? Lo que tenía claro es que para ver un poco cuáles son las teorías o conceptos clave, lo que tengo que hacer es primero ver cuáles son los conceptos que más se repiten, entendiendo que van a ser los clave, y construir pues una narrativa. De hecho, Lluís Codina decía una síntesis narrativa que uniera esos conceptos, ¿vale? Y es lo que hice. Por ejemplo, pues empecé por el tema de la sobrecarga de información, hablaba de la fragmentación del conocimiento, de la productividad del trabajo del conocimiento, de la gestión organizacional del conocimiento, de las distintas teorías, de los skills o de las capacidades, también de los procesos de PKM. Entonces, bueno, en base a todos esos conceptos que aparecieron, pues me monté una narrativa que es un poco la descripción. Por supuesto, en una revisión bibliográfica lo que tienes que hacer es mencionar a los autores que lo describen, con lo cual, pues como dice este autor, tal. Entonces era un poco una descripción de los conceptos clave y por quién eran tratados, ¿vale? Con concordancias. Cuando dos autores coinciden, pues este señor y este señor piensan lo mismo, este señor y este otro pues tienen alguna divergencia en algún punto, ¿vale? Pero era un poco el hilo conductor, eran estos conceptos clave que había identificado pues gracias a DataView. También otro de los puntos objetivo pues era un poco las bases ontológicas y epistemológicas. Aquí un poco entender cómo se obtiene, ¿no? O cómo aprendes o cómo obtienes conocimiento de este campo, ¿no? Pues al final es un campo que cae dentro de las ciencias sociales porque implica a las personas y el conocimiento pues al final está en las personas. Bueno, pues aquí una de las técnicas más utilizadas, como pude demostrar, pues era la encuesta. Aquí se hacían muchas encuestas. Luego los resultados sí que es cierto que se trataban tanto de forma cuantitativa como cualitativa, pero sobre todo la metodología utilizada para extraer conclusiones pues eran encuestas que se hacían a una base de usuarios con unas características muy determinadas. Me sorprendió mucho el alto número de artículos teóricos, ¿vale? De hecho, hubo un autor, Ulrich Smith,
que él solo, pues en este margen temporal, pues escribió el autor de 18 papers, él solo, y en 3 colaboraciones en otros papers. Y entonces, bueno, pues había mucho, también porque muchos de los trabajos, creo que el 95% de los trabajos de este autor eran teóricos, ¿vale? Entonces, bueno, pues había mucha teoría sobre el campo, y pocos, también había estudios empíricos, pero bueno, eran mayoritariamente estudios teóricos. Como comentaba ahí, las técnicas eran tanto cuantitativas como cualitativas, ¿vale? Y algunos artículos sí que empleaban metodologías mixtas, ¿no? Las dos. En cuanto a la organización del conocimiento, para hacer una clasificación de todos los artículos, me basé en otro artículo que se publicó de PKM en esa fecha, que era del autor Hossein Holizadeh, que él mismo decía un poco, su artículo trataba de clasificarlos, con lo cual, pues yo lo que hice fue clasificar en base a este criterio. Y los criterios que empleaba este autor, pues eran, primero, artículos que hablaban sobre el papel y el valor de PKM. Segundo, cuál es el uso en organizaciones, herramientas y tecnologías y el uso en educación. Sí que vi que había como dos ámbitos muy diferenciados, ¿no? El uso en educación y el uso en organizaciones, ¿vale? Tanto empresa privada como organismos públicos, pero sí que se diferenciaba mucho el ámbito educativo. Entonces, como veis, además, con bastante más número de usos educativos, ¿no? Eran muchos los análisis que se hacían en este ámbito educativo. Luego, ¿cuáles eran? Para identificar un poco los temas y debates principales, bueno, pues lo que tuve que hacer es hacer zoom sobre la misma consulta anterior, pues quedarme con un número de conceptos, los que más se nombraban. Entonces, por número de menciones, lo más relevante o lo que casi todo el mundo hablaba era la relación de PKM con OKM, ¿no? Al final, para hablar de PKM, pues todo el mundo o casi todos los autores pues lo relacionaban un poco con OKM, ¿vale? Que es la gestión del conocimiento a nivel organizacional, ¿no? Si lo mejora, si influye, en qué se diferencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto era uno de los, bueno, era el tema un poco estrella. Luego también el tema del aprendizaje. Aquí meto un poco también todo el tema de educación. Entonces, el aprendizaje también era otro tema muy importante, salía casi siempre. PKM como vehículo un poco para fomentar y mejorar el aprendizaje, tanto en los casos de uso como herramientas, etcétera, etcétera, siempre salía PKM, siempre salía aprendizaje. Luego modelos, ¿vale? Yo creo que con PKM te puedes saltar a leer modelos, o sea, desde el de Dorsey de principio, que era un poco las 7 capacidades, que bueno, son capacidades, es un modelo, si quieres verlo como un flujo. Bueno, pues luego los autores han retocado eso pues millones de veces, ¿no? Y hay todo un debate. De hecho, hay una tesis doctoral que también leí. De hecho, el autor de la tesis era, luego lo descubrí, era el profesor del MOOC que yo hice al principio, donde salía lo de PKM, que era infraanalizado, con lo cual estaba todo unido, ¿no? Entonces, este señor pues hizo una revisión de me parece que eran 27 modelos de PKM distintos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ahí hay un tema bastante terminológico, yo creo que es más que confunde quizá más que ayuda, ¿no? En cuanto a lo que son procesos, lo que son capacidades, lo que son prácticas, lo que son skills, ¿no? Entonces, hay como un popurrí de conceptos, pero bueno, al final no es tan complejo extraer un poco lo esencial. Bueno, pues este también era un tema importante en la revisión. Y luego, bueno, pues la sobrecarga de información, como veis ahí, las prácticas, por ejemplo, PKM, el trabajador del conocimiento, pues son términos que salían con más frecuencia. Entonces, estos eran para mí los temas y debates principales, que además son los que luego me ayudaron a identificar oportunidades, ¿no? Entonces, el principal problema mencionado cuando se hablaba de OKM, pues era si influye PKM en OKM. O sea, muchos autores se lo planteaban. ¿De qué forma, si mejoramos la gestión del conocimiento individual, podemos mejorar la gestión del conocimiento organizacional, por ejemplo? ¿Eso hay alguna relación? ¿Se ha demostrado? ¿Hay una relación directa? ¿Cómo se hace? O sea, ahí había muchas preguntas, ¿no? El otro principal problema o debate es cómo podemos mejorar la educación con PKM, ¿no? Es decir, quien más y quien menos pues tiene sus trucos para estudiar, por así decirlo,
pero bueno, están formalizados, hay un modelo, hay unas best practices, la gente sabe lo que es PKM a la hora de estudiar, sabe un poco cómo, bueno, pues extraer esas ideas, etcétera, etcétera. Eso era también otro de los temas importantes. Luego, cómo generamos conocimiento a nivel individual. Este tema también era interesante porque en muchos casos lo que se hacía era que se analizaba un colectivo y se le hacían preguntas, las encuestas que vimos antes, para saber cómo ellos se manejaban, cómo generaban conocimiento, cómo hacían su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos hablando pues de tanto de colectivos, pues nómadas digitales, por ejemplo, que fue un artículo muy interesante, ¿no? El tema de cómo gestiona su conocimiento los nómadas digitales, ¿no? Que es un poco también pues la gente que vive, está conectado, pero vive viajando, pero no tienes acceso, por ejemplo, a un compañero para preguntarle determinadas cosas. O sea, tienes que ser, por así decirlo, como muy eficiente, ¿no? En tu gestión, ¿no? de la información. Bueno, pues desde ahí hasta, bueno, pues claustros de profesores, me acuerdo un grupo de médicos, consultores de determinadas empresas de informática. Bueno, pues había distintos estudios sobre distintos colectivos para ver cómo se generaban conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué prácticas tenían? ¿Vale? Y luego también otro problema que surgía, pues recurrentemente también era un poco las herramientas. ¿Disponemos de las herramientas adecuadas para hacer una gestión efectiva del conocimiento, sí o no? Ese era otro de los temas. Yo identifiqué en cada uno de estos temas o principales problemas, pues oportunidades, ¿no? Dicen que cuando hay un problema hay una oportunidad, bueno, pues lo seguía al pie de la letra. Entonces, bueno, en cuanto al problema del OKM o al tema del si influye OKM en PKM, bueno, pues yo identifiqué aquí una oportunidad que era pues la minería de texto en plataformas de colaboración, ¿no? Es decir, al final, pues en lugar de intercambiar documentos y subirlos a un repositorio central, etcétera, etcétera, pues muchas veces lo que hacemos de forma más natural es conversar. Entonces, si somos capaces de extraer conocimiento de nuestras conversaciones, pues eso es un gran valor, porque además tiene un nivel de fricción muy bajo para el usuario, ¿no? Si al final tienes que plataformar tu documento, etiquetarlo para subirlo a un repositorio y demás, pues al final te requiere un esfuerzo extra que muchas veces no viene recompensado con un beneficio. Sin embargo, todo el mundo es capaz de responder a un compañero con una duda o con... Entonces, bueno, pues creo que aquí hay una oportunidad muy interesante, que es la minería de texto en plataformas de colaboración, ¿no? Extraer esos conocimientos con análisis del lenguaje natural o procesamiento del lenguaje natural, pues extraer ese conocimiento. Otra oportunidad en base a este problema de si influye PKM o OKM es un poco la desconexión que hay tan grande y bueno, aquí creo que lo estáis tratando de alguna forma, ¿no? En el mastermind que estáis haciendo un poco de cómo la gestión del conocimiento a nivel individual pues sí, puede influir en la gestión a nivel organizacional. Yo veo dos islas completamente, o sea, yo veo que la gente tiene su Evernote, la gente tendrá su Obsidian, la gente tiene sus cuadernos de notas, pero ese conocimiento no se vuelca al final en la corporación, ¿vale? A lo mejor sí, o incluso tienes tu OneNote, pero es para ti. No sé si eso lo compartes con otros compañeros, no sé qué mecanismos hay para compartirlo y que sea interesante y con poca fricción. Entonces yo veo una descompensación o un desequilibrio en ambas cosas, ¿no? Además, una cosa que aparecía en los artículos también era un poco lo que llamaban el shadow IT, ¿no? Es decir, estas herramientas que los empleados se instalan porque se las descargan de internet, no son herramientas corporativas para gestionar su conocimiento. Entonces, lo que salía o lo que decían era que la mayoría de los empleados utilizaban estas herramientas, no utilizaban la herramienta que le ponía la organización a su disposición para gestionar el conocimiento. Entonces, ahí hay una desconexión que me parece muy interesante investigar un poquito más a fondo. Luego, en cuanto al tema de la educación, pues sí que me resultó muy llamativo este gráfico que pongo aquí, que era del artículo de José Injolizade, en el cual pues no aparecían herramientas para las skills. Lo que tenéis a la izquierda son las skills de las capacidades informacionales de Dorsey, y bueno, en las columnas tenéis pues distintas herramientas para distintas aplicaciones, ¿no? Utilidades. Pues fijaros que no hay ninguna herramienta para lo que es la evaluación, la organización y el análisis de la información.
¿no? Sí que hay para colaborar. Bueno, de hecho yo me dedico a las plataformas, ¿no? Como consultor de comunicaciones unificadas y colaboración, para hacer presentaciones, para securizar, pero fijaros, no hay herramientas, o no había en este año. Ahora, esto es las herramientas estas, las Tools for Thought, ¿no? Que es el RemNote, Obsidian y todo esto, quizá estén ahí, ¿no? Pero en este año, pues no estaban. Entonces, bueno, pues había un gap bastante evidente, yo creo, que en esta. Entonces, pues de cara a la educación, por ejemplo, dotar a los estudiantes, a los alumnos, de herramientas para hacer este análisis, esta evaluación, esta organización, pues podría resultar interesante, ¿vale? Esto está basado en unas encuestas, o sea que las encuestas decían que no había herramientas para. Además, recuerdo que en este artículo en concreto se hacía sobre un colectivo de estudiantes, con lo cual pues, los estudiantes decían que no tenían herramientas para la evaluación, la organización y el análisis de la información. Me pareció también una oportunidad, ¿no? Eso. Luego, en el hilo de un poco de cómo generamos conocimiento, bueno, pues puede ser otra oportunidad también el investigar colectivos que son muy intensivos en conocimiento y cómo gestionan su conocimiento. En este caso yo ponía un ejemplo de consultores especializados en seguridad, ¿no? Pues, pues esta gente a mí siempre, bueno, alguno de los que hay ahí soy yo, estoy en esa foto, siempre me resulta interesante porque es un colectivo donde además yo me incluyo, aunque no le dedico el tiempo el tiempo que debiera, pero que tiene que gestionar muchísima información, tiene que estar al día continuamente. Entonces, me parece muy interesante estudiar cómo gestionan su conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este colectivo pues no aparecía entre los colectivos que analicé. Sí que estaban otros colectivos interesantes, pero bueno, este en concreto me resulta curioso. Entonces, por eso un poco lo identifiqué como oportunidad, ¿no? Quizás es más una investigación etnográfica más que de otro tipo, pero bueno, me resultó interesante, por lo menos plantearlo. Y luego las herramientas. Bueno, aquí tengo que decir que este era un poco el objetivo que yo buscaba con el TFM también, que me enfocaba mucho en el tema de los grafos de conocimiento, que estaba muy de moda, pero más semánticos, o sea, más con tecnologías semánticas y demás, un poco con el objetivo de ver si era viable unos agentes conversacionales de gestión del conocimiento bueno, un tema bastante técnico. Y bueno, lo que sí que vi es que desde que se plantearon, por ejemplo, el famoso MEMEX, ¿no? De Vannevar Bush, que planteó en su publicación de 1945, pues sigue siendo como una panacea, ¿no? Sigue siendo como ese objeto deseado. De hecho, hay productos comerciales que se llaman Memex, ¿no? He visto el otro día y demás. Entonces, bueno, pues sigue siendo como una aspiración, ¿no? Entonces, bueno, pues esa indexación asociativa que planteaba Vannevar Bush, por ejemplo, pues yo la veía con los grafos de conocimiento y entonces, bueno, pues la verdad es que Obsidian pues tenía esa forma de pintarlos, ¿vale? Pero sí que le faltaba esta parte semántica, que era a mí un tema que me interesaba mucho, ¿vale? El tema de los grafos de conocimiento con tecnologías semánticas. Entonces, bueno, pues ahí había también otra oportunidad de investigación bastante grande, ¿vale? Y bastante ambiciosa. Y estas eran las oportunidades que yo identifiqué. Luego, finalmente, lo que hice como en toda revisión bibliográfica es la parte de discusión, es ver un poco las conclusiones que obtuvieron pues, a otros autores con un ejercicio similar. Y bueno, yo analicé pues un estudio que se hizo en el 2016 de Toji y Garfield, en el cual ellos sí que identificaron algunas oportunidades, por ejemplo, que eran beneficios de PKM para la sociedad, también muy en el marco teórico. ¿Cuáles eran los principales facilitadores y barreras para la extensión de PKM? Más investigación en ese sentido, porque la gente no lo hace. Él sí que identificó PKM semántico, ¿vale? No me metí tampoco a hacerle una revisión de literatura de lo que hizo él para sacar esta conclusión, ¿vale? Yo no saqué esta conclusión en mi revisión, me dio mucha pena porque yo más bien era un poco el objetivo que buscaba, ¿no? Por aquí. Y luego PKM colaborativo, que me parece que también es un tema muy interesante de cara a futuro, pero yo tampoco lo identifiqué en mi revisión bibliográfica. Como no lo identifiqué, pues tengo que ser honesto y decir yo no lo identifiqué, se identificó hace 4 años, bueno, no, 6 ya, estamos en el 2022. Entonces, bueno, esta era un poco la conclusión que saqué. Y nada más tenía por mi parte. No sé si os ha parecido interesante, no os ha parecido interesante. Si queréis hacerme alguna pregunta, yo creo que más o menos estamos en
en hora, con lo cual yo puedo estar, lo había comentado un poco hasta ahí 20 si queréis, y cualquier otra duda que quede la consultamos por el grupo, o sea, sin problema. A mí personalmente me ha parecido interesantísimo, vamos, no he intervenido porque quería ver todo el contenido y desde luego está muy, muy bien desarrollado. No me extraña que tengas una continuidad, ¿no? en tu máster y que aún queden pues cosas a desarrollar porque abre muchas puertas, ¿no? Y bueno, me he quedado bastante con esa relación que indicabas entre el OKM y el PKM, ¿no? Como que parece que uno y otro tienen que, o sea, eh, como que parece que son mundos que se desarrollan un poco de forma separada, ¿no? Y a su pequeño ritmo cada uno. Entonces, ahí, desde luego, sí que me parece interesantísimo el ver cómo se pueden relacionar e influir uno en el otro. De hecho, vamos en la línea, en el grupo también, bueno, tenemos una de las líneas de trabajo en el grupo de PKM de Telegram que va un poco por ahí, ¿no? De que se Sí, puede aprovechar entre uno y otro. Y bueno, pues sí, básicamente mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Esa segmentación que ves, o con el estudio que has realizado, pues se ve amplia. ¿Crees que puede ir avanzando hacia conseguir esa unificación entre los dos mundos, el OKM y el PKM, hacia medio plazo? sí, mira, sí, o sea, sí, porque al final va a ser una pura necesidad. Bueno, yo creo que al final quien más y quien menos gestiona su conocimiento de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que aquí sí que hay diferencia entre gestión de la información personal, ¿vale? Que es un poco donde guardas tu información personal. Yo la diferencio mucho de PKM. Para mí un PKM es generar conocimiento. O sea, son cosas nuevas que tú tienes que generar con lo que ya tienes. Entonces, yo creo que al final eso es cada vez más una necesidad y como tal, pues se va a implantar o se va a extender. No sé la sensación, vosotros probablemente lleváis muchos más años que yo en esto del PKM, no sé si veis un auge de alguna forma. Yo creo que sí, pero a lo mejor es como el síndrome este, cuando te vas a comprar coche que ves tu coche por todos los lados. No lo sé si es que ya ves Mm. PKM por todos los lados, pero bueno, yo creo que tiene bastante tirón. Veo una desconexión todavía, como comentaba, en el tema de la organización, pero bueno, pero sí que hay un concepto que es interesante, que empecé a investigar un poco, que son los grafos personales de conocimiento, los PKGs. De hecho, se escribió un paper hace un par de años por dos personas de Google sobre el tema y hace unos 6 meses empezaron a hacer las primeras conferencias académicas en ese campo. Y yo creo que puede ir por ahí el tema. O sea, porque tú en tu propia herramienta de gestión del conocimiento tengas unas taxonomías y tengas unas categorías un poco que sirvan, que sean organizacionales, ¿no? Y entonces te cueste menos, de alguna forma, ese conocimiento que tú encapsulas como bien puedes, pero que por lo menos esté categorizado, esté con unas taxonomías y esté referenciado a algo que pueda ser fácilmente extrapolable a la organización. Entonces, el tema de los grafos personales de conocimiento es un tema muy interesante. Yo estoy todavía, para vuestro conocimiento, estoy un poco debatiéndome hacia dónde voy en el doctorado y bueno, pues ese es un tema que investigué, vamos, que tengo un poco en la cabeza, no sé, ¿vale? Pues me parece interesante. Bueno. Y estas taxonomías que comentas, entonces se podrían, si no te he entendido mal, compartir entre el entorno privado y el entorno nacional, ¿no? Organizativo de las empresas. Es lo que va un poco en esa línea para así aprovechar unos Claro, con esto, por otros. ejemplo, hay mucho, con Obsidian creo que no es posible, pero por ejemplo con Roam sí que es posible, porque Roam creo que te permite emplear una especie de taxonomías eh, que tú luego puedes exportar, ¿vale? Entonces, iría por esa línea, ¿no? Porque la empresa compartiera su árbol un poco de clasificación de conocimiento y tú fueses clasificando y fueses catalogando tu conocimiento en base a esa información, ¿no? Entonces, al final haces una exportación, digamos que conectas tu grafo con el de la organización, ¿no? Entonces, pero bueno, es un futurible todavía, o sea, es un poco lo que se está investigando en ese tema. Pero me pareció muy interesante cuando lo descubrí. Ujú. No sé si hay alguna pregunta más. Marilyn parece que sí que Sí. tiene una pregunta. ¿Me puedes hablar, Marilyn, o la escribes aquí en el chat? Sí, sí, puedo hablar. Muchas gracias por la invitación a esta charla, muchas gracias a José Carlos por la exposición. Yo tengo una duda con respecto al procedimiento. Ujú.
tú sacaste notas, es decir, extractos de los subrayados de los PDF, los exportaste de Zotero Obsidian, ¿sí? Sí. No sé si, por ejemplo, se tiene en cuenta que el conteo de palabras importantes está haciendo no del texto completo, sino de los extractos. ¿Eso influirá de alguna manera en los resultados? Sí, al final, digamos que tú extraes lo que a ti te resulta interesante. Por eso comentaba al principio que el análisis de contenido era un poco de forma inductiva, no era buscando o con unas clasificaciones predeterminadas, sino cuando yo veía que en los artículos se trataba un tema importante, que me resultaba también un poco que podía tener conexión con otros temas, lo resaltaba, ¿vale? Entonces, yo al final hago un análisis subjetivo de ese contenido, ¿vale? No es un análisis cuantitativo en el cual, pues, no sé, estuve investigando otras plataformas, no recuerdo ahora cómo se llaman, para que tú podías meter los textos o sea, los artículos a texto completo, y entonces te hacía un conteo de todas las palabras, y si, por ejemplo, la palabra, no sé, aprendizaje salía 2000 veces en todos los artículos, pues la remarcaba como importante. En este caso había una subjetividad, ¿vale? Que además la destaqué un poco también porque era un poco el objetivo, ¿no? Es decir, esto es lo que yo he extraído de estos documentos, ¿vale? Pero no es una plataforma en la cual tú subes todos los artículos a texto completo y de forma computacional te dice, pues esta palabra ha salido 2000 veces, esta 3000 y demás. Había un análisis y una reflexión en base a lo que yo leía. Súper, muchas gracias. Quería revisar, era un poquito, eso no hace perder un poquito la sistematicidad de la revisión, porque la idea es que sea replicable. Entonces, por ejemplo, si yo replico tu investigación, pero subrayo otros apartados, pues mis resultados pueden ir hacia otra parte. Claro, el tema es dar transparencia a cómo lo has hecho, más que la replicabilidad de alguna forma, ¿no? Es decir, ser transparente en las conclusiones que tú sacas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veía que un fragmento pues estaba utilizado por muchos autores, lo destacaba así, ¿no? Entonces, tú en el resumen, en tu texto, pues dices un poco los autores que mencionan, no sé, el aprendizaje, por ejemplo, pues puede ser un tema que aparezca en muchos autores, pues tú lo destacas así. Luego también el tema al final un poco también, hay que lidiar un poco con el tema de la ambigüedad también, porque a lo mejor algunos autores utilizan unos términos para referirse a una cosa, otros a otra, y ahí entra un poco la subjetividad, ¿vale? Pero sí, efectivamente, o sea, una revisión sistematizada, tienes que presentar unos resultados y decir muy claramente cómo lo has hecho y en qué te has basado tú para que eso sea importante. No significa que a lo mejor tú puedas hacer lo mismo y tengas que tener el mismo resultado, sino que, bueno, si replicas mis criterios, sí, ¿vale? Entonces, los criterios son los que yo un poco describí también en el TFM, ¿vale? Muchas gracias. Tengo otra pregunta cortica Sí. para no acaparar el espacio. Y es, ¿tú hiciste la revisión en varios idiomas o solamente en inglés? Bueno, la hice con los artículos, casi todos estaban en inglés, había un par de ellos en castellano, pero luego el texto sí que lo escribí todo en castellano, lo que pasa es que los términos los puse en inglés, porque me era más fácil un poco, pues a lo mejor poner personal knowledge management que gestión personal de conocimiento, o bueno, al final un poco por la relación entre los conceptos sí que los puse en inglés, pero lo que es la revisión y todo lo demás estaba en castellano. Y con respecto a los resultados, ¿solamente en los países de habla inglesa se está investigando o es que la gente está publicando en inglés? Pues yo creo que la gente está publicando en inglés, por lo que vi, porque sí que había de universidades y demás de habla hispana, pero casi todos yo creo que solamente un artículo o dos estaban en castellano, pero sí que había autores de habla hispana. Muchísimas gracias. Nada. Tenemos a José Luis también que tiene la mano levantada para hacerte una pregunta. Adelante, José Luis. Hola, bueno, me ha resultado muy interesante todo, sobre todo pues la parte de utilizar eso, la revisión sistemática y utilizar la ecuación de búsqueda y tal.
A ver, hay una idea que me ha parecido que estabas comentando eso, que para ti PKM es gestión y es gestión de crear nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué diferencias ves tú entre el proceso que has visto aquí con CTLK, o bueno, lo que has utilizado tú en tu investigación, y lo que hace un content curator? Bueno, lo que sería la curación, por lo menos como lo entiendo yo, no soy un especialista, pero la curación de contenidos para mí es decir un poco lo que, de todo un amplio, no sé, imagínate que tienes 100 artículos o ves 20 posts, pues decir un poco los que a ti te resuenan, ¿no? Y que te parecen interesantes. Entonces tú eres un curador de contenido cuando tú a su vez también dices, pues esto me parece interesante. Entonces tú ya estás curando de los 20 posts, pues te quedas con uno, pero no estás generando nada nuevo, ¿vale? Lo otro sería ya un poco... Vale. No, bueno, yo en realidad creo que tenía un par de definiciones. Una creo que era de Rick Dance y algún otro que son los que llevamos viviendo desde hace tantos años y tal. Entonces ellos hablaban de un proceso en el que realmente tú estás filtrando información, sacas conclusiones y las pones, pues eso, las publicas y luego aprendes de ese proceso con lo que te cuenta la gente de lo que tú has hecho, que sería generar contenido. O sea, sí, generar conocimiento. Bueno, en ese caso, si estás generando conocimiento a partir de una información, pues yo creo que es gestión del conocimiento. O sea, yo ahí en ese caso sí que lo asimilaría. O sea, serían semejantes. Luego busco la definición que daba, que era una, yo creo que ya llegó a la conclusión hace unos cuantos años. Y Claro. luego también me interesaba la analogía que existe entre eso, otra vez vuelvo sobre PKM y el método científico. El cómo pones en funcionamiento pues todo esto en realidad, bueno, estás utilizando el método científico, pero desde el utilizar estas nuevas herramientas, vamos a decir, de que has utilizado Zettelkasten, bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, con esta idea un poco más nueva y luego Obsidian y igual las Tools for Thoughts y tal, ¿cómo crees que va a evolucionar igual también la creación esa de las tesis doctorales, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, yo creo que la comunidad académica sí que veo que está bastante metida, ¿no? en estas herramientas, o a lo mejor es lo que decía antes, es como el síndrome del coche nuevo, ¿no? Que lo ves por todos los lados, ¿no? Cuando lo eliges y te lo vas a comprar. Pero por lo que veo sí que hay, por lo menos, bueno, claro, a ver, en los foros en los que nosotros, o por lo menos yo me manejo, pues ahí sí que veo bastante comunidad académica. Fuera de ahí, la verdad es que como tampoco no estoy metido, o sea, no soy profesor universitario, no te sé decir un poco si este ambiente se respira, ¿no? Entre lo que son los alumnos. Pero yo, por lo que veo entre los usuarios, sí que hay bastantes académicos, ¿no? Con lo cual, pues, soy optimista en el que, pues, a raíz de estas conexiones que surgen con estas herramientas, pues, se genere conocimiento. O sea, que se generarán tesis de mejor calidad, entendemos, ¿no? Yo creo que sí, o por lo menos de una forma más fácil. No sé si de más calidad, pero creo que estas herramientas te permiten de alguna forma evidenciar algunas cosas, ¿no? Conectar estas ideas y demás, evidenciar algunas cosas que quizá de otra forma eran más complicadas. Vale, oye, pues muchísimas gracias por compartir. Yo, vamos, estaba muy interesado en todo esto. Lo que pasa que, bueno, a lo largo del tiempo en el que estabas ahí participando en el foro, pues desde luego tenías que escribirlo y tal, y tampoco te íbamos a abrazar, ¿no? Pero bueno, ahora Nada, cualquier bueno, cosa que estoy en el grupo, o sea, lo que pasa es que no suelo responder en tiempo real. Cuando quiero responder ya ha respondido alguien y además siempre es tarde. Pero bueno, lo leo frecuentemente. O sea, bueno, oye, ¿podríamos leer tu tesis en algún sitio? Vamos, la tesis de máster, ¿se puede leer? Pues no la he publicado porque como forma parte de un proceso de... Bueno, para la parte de luego claro, vamos, como germen de la... Vale. Claro. Lo que sí que podemos tener es la presentación esta, ¿verdad? Esto sí que me encantaste que la puedes aportar.
Sí. Pues bueno, aparte de esto, veo que ha comentado también Antonio que se queda con 3 cosas fundamentales en el chat. Dice que se queda con el trabajo sistemático, el análisis dirigido a intereses concretos y la de Davio. A mí también el de Davio me ha sorprendido ahí cómo tú has usado, ¿no? Para obtener esos análisis de toda esa información gráfica que a veces parece interesante, pero te pierde de tanto puntito, Sí, ¿no? sí. No. Y yo, por última cosa, también quiero comentar es que también me llamó mucho la atención lo que decías de la minería de texto en plataformas de colaboración y creo que efectivamente, como bien dices, las conversaciones que hacemos aportan mucho conocimiento y ojalá por ahí también se pudiera desarrollar más. Y entonces, bueno, por mi parte tampoco te quiero entretenerte más porque ya estamos ya en la hora y media de sesión y lo tenías que marcharte y por mi parte también agradecerte pues eso, todo que nos hayas mostrado todo este gran trabajo y también la participación de los compañeros que han asistido a la sesión. Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme este huequito en la agenda y nada, cualquier otra pregunta, pues estoy en el grupo.